El Sahara se extiende en 9 millones de kilómetros cuadrados, pero curiosamente, la gente todavía cree haber descubierto todos los secretos de este gran desierto. ¿Quién sabe qué yace bajo esta alfombra dorada? Si eres una de esas personas interesadas en cómo se veía esta región hace millones de años, cuando los megalagos se extendían durante la era proterozoica, entonces únete a nosotros, porque hoy verás una recopilación de los 100 mejores descubrimientos en nuestro canal. Bienvenidos al canal de Top Facts. Les deseamos una agradable experiencia visual y vamos allá. Comencemos con algo verdaderamente asombroso. En la primavera de 2020, en una remota parte del desierto del Sahara, se descubrió un raro trozo de planeta embrionario. Esta roca existió antes incluso de la formación del planeta Tierra. Imaginen cómo se veía el joven sistema solar. Este meteorito, llamado ERG-002, es parte de una protoplaneta, es decir, un cuerpo celeste que pasó por la etapa de fusión interna y se convirtió en un bloque de construcción para un nuevo planeta. Su nombre proviene del lugar donde aterrizó, el Mar de Dunas, en Argelia. Los científicos han concluido que este fragmento, con un peso de alrededor de 70 libras, está compuesto por varios meteoritos. También encontraron hermosos cristales dentro de él. Debido a la erosión en la Tierra, dedujeron que la muestra ERG-00-2 claramente provenía de otro planeta. Esta roca volcánica cósmica es la lava más antigua que ha caído sobre la Tierra. Hablamos de un antiguo megalago que yace bajo el desierto. Los científicos han encontrado evidencia de su existencia debajo de las arenas del Sahara. Debido a la fase húmeda del Holoceno, las inundaciones en el Valle del Nilo alcanzaron niveles excepcionales. Hace unos 250.000 años, el río Nilo inundó el Sahara Oriental, creando un lago que cubría más de 42.000 millas cuadradas. Este megalago estaba a 810 pies sobre el nivel del mar, y un lago más pequeño, cubriendo 18.000 millas cuadradas, se elevó aproximadamente 623 pies. Ted Maxwell, un geólogo del Museo Nacional del Aire y del Espacio, y sus colegas encontraron signos del lago mientras examinaban datos topográficos de Egipto recopilados por un radar de transbordador espacial. Los geólogos construyeron un perfil del lago al comparar imágenes de depósitos sedimentarios formados por agua en movimiento y arrastrados por el viento. El radar reveló características de canales distintas. Egipto se encuentra en una zona muy árida, y el radar pudo detectar estos canales hasta 50 pies debajo de la superficie del oasis de Kasaba. Este es el oasis más al sur de Egipto, y se encuentra precisamente en esta antigua vía acuática. El agua actualmente se encuentra a 6,5 a 9,5 pies por debajo de la superficie, y la tierra ha sido arada para el cultivo de sandías. Así que el agua de un lago con una antigüedad de 250.000 de años todavía está ayudando a la agricultura. Se cree que el Nilo alguna vez inundó toda la cuenca, convirtiéndola en un enorme lago. Esta conclusión se basa en los restos fosilizados de peces encontrados en depósitos aproximadamente a 250 millas al oeste del Nilo, a una elevación de 810 pies sobre el nivel del mar. Los científicos también determinaron que en el sitio de los asentamientos, cerca de Salima y Tafabi en Egipto, había un lago que cubría aproximadamente 42.000 millas cuadradas, y las personas que viven allí hasta el día de hoy son descendientes de aquellos que decidieron quedarse cerca del agua. Otro monumento arqueológico se descubrió en el oasis de Kasaba, a 93 millas al oeste del río, y señalaba el segundo nivel inferior del lago mencionado anteriormente. Al calcular la altura del canal de Tashka, por el cual fluía el agua del Nilo hacia el desierto, los científicos determinaron el tamaño del lago. Donde hay agua, hay animales. Los científicos han encontrado restos de monstruos aterradores que deambulaban y nadaban en estas tierras. Un antiguo cocodrilo del tamaño de un autobús llevó a los paleontólogos a buscar en toda Túnez y descubrieron el cocodrilo marino prehistórico más grande del mundo, que medía más de 30 pies de largo y pesaba alrededor de 3 toneladas. El cráneo solo medía más de 5 pies de largo. Federico Fenti de la Universidad de Bolonia, autor del estudio, explicó por qué el cocodrilo era tan masivo. Esta criatura estaba en la cima de la cadena alimentaria durante su tiempo en la Tierra.
La Sociedad Geográfica Nacional formó un comité de investigación y juntos encontraron más fósiles enterrados a solo unas pulgadas del borde del desierto del Sáhara, en Túnez. Mientras se habían encontrado muchos fósiles allí antes, los científicos quedaron asombrados por la belleza de estos descubrimientos. Lo llamaron Machimosaurus. El esqueleto estaba enterrado profundamente, por lo que Fenty y su equipo trabajaron durante 2 días para excavarlo, y este espécimen se convirtió en un tesoro para aquellos que querían estudiar el pasado. Los investigadores también encontraron huesos de peces y tortugas en esta área, lo que sugiere la presencia de una laguna marina en el pasado. Un depredador así podía cazar fácilmente en el agua, esperando a su presa al acecho. En comparación con otros cocodrilos, los estudios de la cabeza y los dientes cortos revelaron que este animal recientemente descubierto tenía una mordida muy fuerte, lo que le permitía triturar fácilmente el caparazón de una tortuga. Se creía que esta especie de cocodrilo se extinguió hace unos 150 millones de años, al final del período Jurásico. Sin embargo, este espécimen vivió hace aproximadamente 130 millones de años, así que los números no coinciden. Por lo tanto, la teoría de la extinción masiva es dudosa. ¿Qué sucedió realmente al final del período Jurásico? Un animal extraño encontrado en el Sáhara podría ayudar a responder esta pregunta. Científicos de Egipto han encontrado un fósil de una ballena que tenía 4 patas. Este animal vivió hace aproximadamente 43 millones de años y se extinguió, pero lo entendiste correctamente. Las ballenas solían poder caminar. Los investigadores que llevaron a cabo el estudio afirmaron que esta criatura tenía características únicas en el cráneo, con una mandíbula inferior que indicaba un estilo de alimentación depredador. Una ballena así era extremadamente peligrosa, y las posibilidades de escapar de ella eran mínimas. Los científicos la compararon con las orcas de hoy en día, pero ¿puedes imaginar a una orca saliendo a tierra y comiendo cualquier cosa que encontrara? La llamaron Anubis en honor al dios egipcio con cabeza de perro, asociado con la momificación y la vida después de la muerte. Inesperadamente, surgió una explicación de que estas ballenas eran herbívoras en algún momento, similares a los ciervos, pero en algún momento se volvieron carnívoras. Quizás pronto podremos determinar cuándo exactamente estas ballenas cambiaron radicalmente su dieta. El Sahara es un tesoro de fósiles. ¿Qué te parece un dinosaurio con cara de bulldog? Un impresionante dinosaurio crestado que se asemeja a un gigantesco bulldog. Este depredador del período Cretácico medía aproximadamente 20 pies de largo y pesaba 3 toneladas. Como un cocodrilo, era el principal depredador en su territorio. Este terópodo sin nombre era pariente del temible Tyrannosaurus rex, cuyos restos, con más de 98 millones de años, fueron descubiertos por científicos en el oasis de Bajarilla, a unas 180 millas al suroeste de El Cairo. Según la investigación de Bilal Salam, estudiante de posgrado en ciencias biológicas en la Universidad de Ohio, este lugar fue una de las regiones más aterradoras del planeta en su momento. Sus dientes afilados como navajas, patas cortas como las de su primo Tyrannosaurus, pero con garras masivas, lo hacían aún más peligroso. Este feroz cazador, con un agudo sentido del olfato y una velocidad increíble, podía incluso cazar a un espinosaurio. Los huesos planos debajo de su piel alcanzaban una longitud de 6 pies y estaban rodeados por una red de venas delgadas que circulaban la sangre y coloreaban la vela, permitiéndole cambiar de colores, para atraer a una pareja o intimidar a los enemigos, o regular la temperatura corporal mediante la absorción de calor. El descubrimiento de uno de los depredadores más temibles del período Cretácico ha permitido a los científicos ampliar el catálogo de dinosaurios. Es interesante pensar en qué otras nuevas especies de dinosaurios se esconden debajo de toda esta arena. Dejemos a un lado a los dinosaurios. Necesitamos hablar sobre una piedra maravillosa. Este estudio fue publicado en la revista de la Real Sociedad de Ciencias Abiertas y afirma que una piedra encontrada en el desierto del Sahara es la primera evidencia del evento más poderoso en el universo. Científicos de la Universidad de Johannesburgo creen que la piedra, llamada Hipatia, y descubierta en 1992, es la primera evidencia física de la explosión de una supernova de tipo 1A, un evento significativo en el universo.
Los investigadores crearon una línea de tiempo para el nacimiento de Hipatia, un momento en el que la Tierra, el Sol y otros planetas en el sistema solar recién comenzaban a formarse. Llegaron a esta conclusión al encontrar una serie de pistas muy peculiares en la composición química de un pequeño fragmento de la piedra. La teoría sugiere que Hipatia nació cuando una gigante estrella roja, básicamente una estrella moribunda, se transformó en una enana blanca. Esta enana blanca, en un sistema binario con otra estrella, terminó en la misma órbita, y la enana blanca, hambrienta, eventualmente consumió la otra estrella y luego explotó. Esto condujo a la formación del padre de Hipatia, y en algún momento, la piedra comenzó a hurtarse hacia la Tierra, pero se desintegró debido al fuego al entrar en la atmósfera terrestre y al calor del mar de arena egipcio. Finalmente, un pequeño fragmento de esta formación aterrizó en la Tierra y nos brindó un vistazo a los eventos que lo engendraron en el espacio lejano. Sobre la civilización maya circulan numerosas leyendas y creencias, pero lo que dejaron atrás hace que la sangre se enfríe en las venas. Esta maravillosa cueva fue descubierta en América Central, cerca de la ciudad de San Ignacio, y para ingresar a ella, primero era necesario cruzar aguas transparentes. A los exploradores se les presentó una vista asombrosa. Descubrieron los restos de antiguos rituales mayas dedicados a sus deidades. Los mayas consideraban esta cueva como la entrada al inframundo y realizaban allí sacrificios humanos. Los milenios han guardado un enigma intrigante. Entre los esqueletos hay uno que se llama la Virgen de Cristal. La superficie de los huesos se petrificó, pero debido a que estaba cubierta con una capa de calcita, parecía brillar como cristal. Se estima que esta joven tenía 18 años en el momento de su muerte, cuando ella, junto con otros desafortunados, fue sacrificada y dispuesta en la cueva de manera especial de acuerdo con el ritual. Sus vértebras estaban rotas, pero el esqueleto permaneció intacto durante más de 1000 años. Junto a este misterioso esqueleto yacen otros. Entre ellos hay bebés, un niño de 7 años, un adolescente de 15 años, luego personas de alrededor de 20, 30 y 45 años. Otros esqueletos simplemente se desmoronaron, pero la Virgen quedó intacta debido a su composición inusual. La cueva misma emana un aura de misticismo. Está decorada artísticamente con altares de piedra y complejos siluetas de rostros y animales creados hábilmente por los mayas. La cerámica y la vajilla de arcilla, decoradas con intrincados patrones, también se han conservado de manera maravillosa, y su antigüedad se remonta a los años 700 a 900 de Cristo, coincidiendo potencialmente con los tiempos en que los mayas realizaban sacrificios. Profundamente bajo tierra en el estado mexicano de Chihuahua, mucho más abajo del nivel del suelo, se encuentra un espectáculo increíble. Una cueva con forma de herradura que alberga un enorme depósito de cristales de yeso gigantes de diferentes formas, pesos, transparencias y tonalidades. Este impresionante espectáculo de cristales blancos lechosos ha cautivado a científicos e investigadores de todo el mundo. El planeta Tierra es un teatro de increíbles fenómenos naturales y un museo único en el universo de cosas sorprendentes. El viaje a la cueva mágica comenzó hace más de 20 años, cuando los mineros buscaban minerales valiosos. Pero ¿quién sabía que se encontrarían con un espectáculo que pertenecía a otro reino? La cueva fue oficialmente llamada la Cueva de los Cristales. Bloques de cristales se apilan hasta decenas de metros, y los cristales pueden pesar hasta 55 toneladas, algunos tan masivos que se puede caminar sobre ellos en longitud y anchura. Es notable que este hermoso fenómeno ultraterrenal esté enterrado profundamente en el interior de la Tierra. Aproximadamente a 3 millas debajo de su superficie yace un enorme depósito de magma fundido, y con el tiempo la cueva se llenó gradualmente de agua, y las aguas subterráneas que se infiltran transportaron una gran cantidad de partículas de minerales útiles. El calor titánico emitido por el magma actuó como un horno natural, manteniendo una temperatura constante ideal durante aproximadamente 500.000 de años. ¿Te gustan las cucarachas tanto como a los científicos? Esta encantadora cueva de Gomantón, ubicada en la encantadora isla de Borneo, es un faro que atrae a viajeros de todo el mundo. Esta atracción turística es famosa por su población. Alberga miles de millones de murciélagos, aves e insectos, además de un ejército de cucarachas. Son los verdaderos dueños del planeta. La altura de estos majestuosos acantilados, que se extienden por 300 pies, es el lugar perfecto para que los murciélagos habiten. Cubren el cielo nocturno cuando revolotean en la oscuridad con su hipnotizante danza.
Sin embargo, a medida que te adentras en la cueva te detendrá una gran cantidad de excrementos dejados por la bulliciosa población de murciélagos y aves. Sin embargo, todo aquí es ordenado y lógico. Las aves se alimentan de los insectos, y la abundancia de excrementos pertenece legítimamente a los carroñeros, a quienes les encanta banquetearse aquí, especialmente las cucarachas. No es de sorprender que este país de maravillas se haya ganado el nombre de la Cueva de las Cucarachas y conste de 2 salas, la negra y la blanca. Seguramente un piso lleno de cucarachas no es un espectáculo apto para los de nervios débiles, pero hay almas emprendedoras que desean desvelar sus secretos. La policía local tuvo que lidiar con un crimen que ocurrió hace miles de años. El descubrimiento en una misteriosa cueva mexicana los dejó helados de horror. Apilados en montones, encontraron aproximadamente 150 cráneos humanos. La cueva se encontraba cerca de la frontera con Guatemala, una zona que ha experimentado mucha violencia y trata de personas, por lo que las autoridades inicialmente sospecharon que se trataba de un brutal crimen masivo. Sin embargo, durante la investigación se descubrió que esto no era un crimen reciente. Los huesos encontrados tenían más de 1000 años y se remontaban al período comprendido entre el año 900 y el año 1200 d.C. Resultó que estos cráneos no pertenecían a las víctimas de un asesinato reciente, sino que eran restos de un antiguo ritual, un aterrador y antiguo acto de sacrificio masivo o algo similar. A las 150 víctimas les habían decapitado y reunido en la cueva, y además se descubrió que a los despiadadamente decapitados les habían arrancado a la fuerza los dientes. Los arqueólogos creyeron que estos sacrificios implicaban una exposición de las cabezas decapitadas, que se mostraban como trofeos. Cabe destacar que lo que para nosotros es una vista de una cabeza decapitada es un espectáculo inaceptable, pero las antiguas culturas practicaban estos rituales con bastante frecuencia. En el año 2016, los arqueólogos hicieron un descubrimiento espeluznante que los dejó temblando de miedo. En una cueva en Bélgica se encontraron numerosos huesos humanos, y estos huesos no eran normales. Había horribles signos de una masacre, como si las víctimas hubieran sido cortadas y despedazadas en pedazos. Los investigadores examinaron detenidamente los restos y notaron que algunos huesos habían sido abiertos intencionalmente para extraer la valiosa médula ósea de su interior. Había rastros de extrañas incisiones de cuchillos que mostraban que la carne había sido hábilmente separada de los huesos. Una escena aterradora de crueldad y violencia que impactó a quienes descubrieron este nido de canibalismo. Las investigaciones atribuyeron este hallazgo a la época de los neandertales, que vivieron en el territorio de la actual Bélgica hace entre 40.000 y 45.000 años. Parece que su lucha por la supervivencia los convirtió en caníbales que se alimentaban de sus propios congéneres. En 1986, en Rumania, se descubrió una nueva cueva llamada Movile. La cueva parecía pequeña y tenía pasajes estrechos cubiertos de arcilla, pero lo que hizo que el descubrimiento fuera realmente asombroso fue que después de una galería emocionante, el interior de la cueva resultó ser enorme, y lo que se encontró desafió las teorías existentes sobre la vida en nuestro planeta. La cueva estaba sellada como una botella, creando un ambiente tóxico debido a la falta de aire fresco. Sin embargo, en estas duras condiciones, se formó de manera sorprendente una nueva y diversa vida. En total, los científicos contaron 48 especies de animales diferentes, incluyendo arañas, escorpiones y ciempiés. Aún más fascinante fue que 33 de estas especies eran endémicas, es decir, solo habitaban en esta cueva y en ningún otro lugar del mundo. Los expertos se preguntaban cómo estas criaturas podían sobrevivir en la atmósfera tóxica de la cueva. Resultó que dependían de un proceso llamado quimiosíntesis, similar a la fotosíntesis en las plantas, que convertía los gases tóxicos en alimento para las bacterias que formaban la base de la cadena alimentaria de la cueva. Los organismos más pequeños en la cueva dependían de estas bacterias, mientras que a su vez servían de alimento para animales más grandes como gusanos, camarones, arañas y escorpiones. Así, este complicado ciclo creó un ecosistema autosuficiente que permitía la prosperidad de la vida dentro de la cerrada cueva casi sin aire. De vez en cuando, África nos demuestra por qué es considerada la cuna de la humanidad. Como por ejemplo, en el impactante descubrimiento de 2013, científicos y arqueólogos encontraron una nueva especie desconocida de la humanidad, un homínido que vivió junto a los ancestros del humano moderno. Esta especie extinta fue descubierta en África en el sistema de cuevas Rising Star,
lo que resultó crucial para situar este lugar en el mapa como el punto de partida de la evolución del Homo sapiens. El equipo sabía que al adentrarse en la cueva, reescribirían la historia. La empresa innovadora comenzó cuando dos arqueólogos aficionados, Stephen Tucker y Rick Hunter, decidieron centrarse en la parte menos explorada de la cueva. Su riesgo valió la pena en una parte muy aislada de la cueva, donde encontraron una cámara con puertas tan estrechas que un humano no podría pasar a través de ellas. Pero el camino tenía que continuar, y Tucker y Hunter quedaron asombrados al ver en primer lugar dentro de la cámara un lugar similar a un entierro, cubierto con cientos de huesos. Estos huesos parecían primitivos, las mandíbulas eran pequeñas y definitivamente no pertenecían al humano moderno, así que quedó claro que se necesitaba la intervención de antropólogos profesionales. Según una de las teorías, esta cámara fue en efecto un lugar de entierro de al menos 15 individuos. Pero aquí está el enigma. El entierro en cámaras de tipo funerario es una característica exclusiva de los sapiens, por lo que es probable que estas especies no fueran del todo primitivas. Su estructura ósea era notablemente diferente a la nuestra, pero también había algunas similitudes sorprendentes, como los dientes. Esta especie recién descubierta, llamada Homo naledi, es una especie híbrida entre el humano primitivo y el moderno. Este antiguo humano parecía tener civilización en términos de respeto a los muertos. Los enterraban, a diferencia de especies anteriores que simplemente dejaban los cuerpos para que se descompusieran. E incluso algunos se banquetearon con los muertos. Sin duda, este hallazgo reescribe la historia de la evolución humana. No hay duda de que los logros y el progreso de las antiguas civilizaciones egipcias son difíciles de subestimar. Los datos arqueológicos muestran que tenían planes urbanísticos de primera clase, un negocio ritual desarrollado y literalmente construían pirámides con sus propias manos. Es posible que por eso exista la hipótesis de que los extraterrestres ayudaron a los egipcios en la construcción de una de las maravillas del mundo, mientras que otros creen que la civilización guardó en secreto el poder tecnológico de sus grandes invenciones, como las pirámides, y simplemente no han llegado a nosotros pruebas históricas de estas tecnologías. Los egipcios, al parecer, custodiaban muy bien su conocimiento, y parece que el templo de la diosa Hathor en Dendera servía como un almacén de ese conocimiento. El propio templo no parece intrigante, pero las inscripciones en sus paredes han generado mucha controversia. En una de las inscripciones hay una clara representación de un sacerdote que está de pie sobre flores de loto, con un cetro envuelto por una serpiente en su mano, y la serpiente parece emitir rayos de luz. También podemos ver a personas rodeando al sacerdote, como si intentaran seguir la luz o presenciar un milagro. Ahora, teniendo en cuenta la estrecha interconexión de la mitología egipcia con la religión, supongamos que estas representaciones podrían ser un tema típico de un mito o una historia sobre una deidad. ¿No es así? Sin embargo, los historiadores tienen una opinión opuesta, ya que consideran que todas las representaciones del sacerdote y la serpiente no son símbolos religiosos, sino un antiguo recordatorio de una lámpara. La serpiente deslizante es en realidad un hilo incandescente o un cable. El loto es una especie de nido que da vida a la lámpara, y la columna o tubo que rodea a la serpiente es en realidad una versión temprana de una luminaria. Los historiadores han llamado a esta teoría la lámpara de Dendera, y aunque no hay pruebas arqueológicas que confirmen si los egipcios tenían electricidad o no, esta teoría sigue siendo popular incluso hoy en día. Las pirámides egipcias albergan innumerables secretos, y muchos arqueólogos continúan con ambiciosas empresas para desentrañar parte de ellos. A algunos les tocó el premio gordo, pero muchas expediciones han terminado en fracaso total. Las misiones arqueológicas son nuestra única fuente para aprender cada vez más sobre las poderosas civilizaciones egipcias, y ahora sabemos lo suficiente sobre las antigüedades de África como para escribir libros. ¿Pero es suficiente? En 2015, un grupo arqueológico checo descubrió una tumba de una familia real desconocida hasta entonces, en la cual se encontró a una persona muy interesante. La inscripción en su tumba decía que en su momento esta persona fue la reina de Egipto y esposa del gobernante. La tumba fue descubierta en la necrópolis del Reino Antiguo, al suroeste de El Cairo, en Abusir, y se puede decir con seguridad que la reina existió durante el reinado de la dinastía de Nefer. Probablemente, ella fue la esposa del faraón de quien no había información previa en los archivos egipcios.
Hace casi 1200 años, a orillas del mar Mediterráneo, en la desembocadura del río Nilo en Egipto, se encontraba una bulliciosa ciudad que era un importante centro comercial. Los comerciantes emprendían aventurados viajes por mar para obtener y vender sus preciosas mercancías. En su época, esta ciudad era uno de los nodos más importantes de su civilización. Era conocida por sus riquezas y el historiador griego Heródoto describió sus pintorescas vistas del Nilo. También se conservan descripciones del templo más grandioso de la ciudad, dedicado al hijo de Zeus, Heracles, el poderoso héroe griego. De las mismas epopeyas, sabemos que Helena de Troya y París visitaron la ciudad en la desembocadura del Nilo antes de la guerra de Troya. La ciudad recibió el nombre de Heracleión, pero hasta ese momento, los arqueólogos no podían encontrar la más mínima evidencia de su existencia, y muchos pensaban que simplemente se transmitía en mitos de generación en generación. Quizás la única fuente de información eran las crónicas mitológicas de Heródoto, donde se proporcionaban testimonios verbales de personas que habían visitado la ciudad. Se creía que si la ciudad existía, el mar Mediterráneo podría haberla absorbido, pero en el año 2000 todo cambió. Frank Godio, un arqueólogo submarino, fundó en 1987 el Instituto Europeo de Investigaciones Submarinas con la esperanza de descubrir antiguas ciudades sumergidas. Fue solo en 1996 cuando Godio amplió su búsqueda hasta el Golfo de Abukir en Egipto para centrarse en las ciudades que alguna vez existieron a lo largo del río Nilo. 4 años después, finalmente obtuvo el premio mayor. En lo profundo de la bahía, encontró una ciudad bien conservada. Frank y su equipo no podían creer lo que veían. Cómo nadie había tropezado con la ciudad antes. Aparentemente, estaba fuertemente cubierta de sedimentos, y cuando el equipo se deshizo de este obstáculo especial, sus descubrimientos se volvieron monumentales. Parecía que el océano había mantenido la ciudad a salvo especialmente para su equipo. Los arqueólogos encontraron 64 fragmentos de barcos y 700 anclas, monedas de oro, estatuas de faraones, esfinges, muros con inscripciones egipcias y griegas, y cientos de estatuas de otros dioses y diosas egipcios. Pero el descubrimiento más grandioso fue una estatua de 5 metros de altura del dios Hapi, patrón del río Nilo. El análisis de carbono del granito reveló que la estatua data del siglo IV antes de nuestra era, por lo que Frank sabía que tenía que buscar más profundamente. Su misión de búsqueda de Heracleión continuó y en 2001 su equipo encontró el busto de Nectanebo, el faraón fundador de la última dinastía de Egipto. Las inscripciones en el busto, así como en otros artefactos, también revelaron el gran misterio para Frank Godio. Tonis y Heracleión eran simplemente dos nombres diferentes de una gran ciudad comercial. Tonis era la versión griega del nombre Heracles. También surgió la conjetura de por qué la ciudad desapareció bajo el agua. Heracleión no pudo resistir el aumento del nivel del mar. Debido a las características del suelo en la región, el proceso fue lento pero lo suficientemente notable. Al mismo tiempo, es probable que la inundación haya sido catastrófica para la ciudad y no haya permitido ninguna acción. Y así, la próspera ciudad se hundió, lo cual suena aterrador si nos imaginamos su floreciente esplendor y grandeza. Si caminas por las colinas cerca de la ciudad moderna de Machado Dorp en la provincia de Mpumalanga en Sudáfrica, te encontrarás con muros de piedra enredados, y si encuentras un buen punto de observación, verás torres circulares y pasillos. ¿A quién se le ocurrió construir tales laberintos a lo largo de las laderas remotas en un terreno montañoso? Incluso si intentas estudiar los pasajes con todas tus fuerzas, recuerda que es un dispositivo demasiado ingenioso. Puedes encontrar la entrada, pero la salida es un problema. Este asombro arqueológico ha dejado muchas preguntas. Los historiadores debaten no solo sobre el origen de las ruinas, sino también sobre su propósito. Se cree que era una morada para un pueblo en el siglo XVI. Esta mini civilización vivía principalmente de la agricultura, y debía haber utilizado la tierra de formas muy sofisticadas para obtener buenas cosechas. Tal vez hicieron modificaciones en el paisaje para reducir la pérdida de agua. También existe la teoría de que utilizaron el laberinto como corral para el ganado. Una idea brillante, ¿no? Construir un magnífico palacio para el ganado y tener la oportunidad de perderse en él.
También hay otra versión de que esto es solo una pequeña parte de una ciudad perdida que alguna vez estuvo en el mismo lugar, pero ahora yace bajo tierra, ya sea convertida en ruinas por un desastre natural. Existe una hipótesis científica de que los círculos de piedra emiten ondas electromagnéticas y sonidos a frecuencias específicas, y que estos muros eran parte de un sistema energético panafricano destinado a la resonancia y la extracción de oro basada en el sonido. Sin embargo, su propósito sigue siendo desconocido, pero por alguna razón se le llama el lugar de la felicidad. Si alguna vez tienes la oportunidad de viajar a la región centro-occidental de Mauritania, definitivamente debes visitar el Ojo del Sahara. A primera vista, este lugar realmente sorprende con sus enormes círculos de forma geométricamente precisa. Parece increíble que este patrón tan complejo haya surgido de la nada en medio del desierto del Sahara. Debido a la escasa población en esta área y al clima severo, no encontrarás residentes locales cerca de estos misteriosos círculos. Esta región permaneció prácticamente inexplorada hasta principios de los años 60. Los científicos mostraron interés en ella por una razón muy especial. Esta estructura llamada ojo o estructura tectónica de Richat es tan colosal que se puede ver desde el espacio, no estás imaginando las cosas. Independientemente de su origen, este destacado objeto resultó útil para los astronautas de la misión Gemini como punto de referencia central para medir su distancia a la Tierra. Dadas las limitaciones tecnológicas de la época, es evidente que la estructura de Richat fue muy útil como formación geológica, pero su popularidad también generó muchas teorías. Una de ellas sugiere que el dibujo circular del ojo en realidad es el resultado de un impacto de meteorito que ocurrió en los días prehistóricos de la Tierra. Un meteorito galvanizador golpeó el desierto y dejó un patrón interesante en la superficie, sin mencionar las rocas encontradas en el domo geológico. De hecho, los depósitos y minerales encontrados en las rocas son bastante comunes en nuestro planeta, es decir, de origen terrestre, y aún no se han encontrado restos o fragmentos de meteorito cerca del ojo. También se planteó la posibilidad de que este impacto pudiera haber contribuido al surgimiento de nuevas formas de vida aquí, pero esta hipótesis no ha tenido desarrollo. Quizás lo más importante para comprender la estructura de Richat es la complejidad de ciertos procesos geológicos que comenzaron o tuvieron lugar hace millones de años. Los científicos concluyeron que el Ojo del Sahara es un cambio natural en el paisaje y nada más. El lago Natrón en África se asemeja a la medusa gorgona de la mitología griega. Aquel que se atreviera a mirarla a los ojos se convertiría en piedra. Ahora sabemos que la medusa es una criatura de la epopeya y no existe en la vida real, pero ¿qué pasa si te decimos que el misterioso y aterrador lago en Tanzania puede convertir cualquier cosa en piedra? No estamos exagerando, nadie se sumerge en el lago Natrón. Este lugar es la cuna de la muerte, y durante muchos años, los lugareños creían que el lago era mortal. Aquel que bebiera de él terminaría convertido en piedra. A lo largo de toda la historia documentada del lago Natrón, los lugareños han visto cómo las aves y los animales muertos se volvían gris ceniza después de tomar agua del lago. Hay muchas aves y animales petrificados en la superficie del lago, como si fueran esculturas vivientes, pero al observar de cerca te darías cuenta de que todos están muertos y sus cuerpos se están descomponiendo. ¿Cuántos cientos de animales muertos esconde este horrible lago en su lecho a lo largo de los siglos? Este lago fue uno de los secretos mejor guardados del continente africano, y dado que el área circundante no es turística, el mundo sabía muy poco sobre el lago más espeluznante del mundo. Bajo las bulliciosas calles de París se encuentra el misterioso mundo subterráneo de las catacumbas. Estos antiguos túneles tienen un pasado fascinante. Originalmente fueron excavados para extraer piedra caliza, que se utilizaba para construir palacios y catedrales, pero con el tiempo se convirtieron en un cementerio único para más de 6 millones de almas. La historia de las catacumbas se remonta al siglo XI, desde el cementerio de los Inocentes, donde fueron enterradas víctimas de la noche de San Bartolomé y personas fallecidas por la peste bubónica. Las siniestras catacumbas se extienden a lo largo de una gran distancia. El recorrido turístico es un paseo de 1 hora por 2 kilómetros de túneles,
pero muchos saben que las dimensiones reales de estos corredores son mucho mayores. Fueron descubiertos en 1774, cuando las paredes de uno de los sótanos cerca del cementerio de los Inocentes se derrumbaron, lo que permitió a París afrontar la crisis de los cementerios abarrotados. Fue un proyecto a gran escala. Al principio, se utilizaron carros cubiertos para transportar restos humanos desde diferentes cementerios por toda la ciudad hasta las catacumbas. Luego, los huesos se organizaron y apilaron como una especie de construcción. El acceso a las catacumbas se encuentra en un pabellón especial en la estación de metro, y año tras año, el flujo de turistas sigue aumentando. También en este repositorio común encontró su último refugio el famoso matemático Blaise Pascal. Los eternos misterios de este subsuelo fascinan la imaginación de escritores, historiadores y personas comunes. Hoy en día, alrededor de 550.000 personas visitan las catacumbas de París cada año, y por ahora, el acceso a este reino subterráneo inusual está abierto para todos. Pero una reciente expedición de científicos hizo un descubrimiento sorprendente mientras exploraban las áreas más remotas de las catacumbas. Encontraron una cueva misteriosa que parecía haber surgido de la nada. Esta cueva había sido una cámara hermética donde sus habitantes habían vivido aislados del mundo exterior durante los últimos 3 millones de años. ¿Es posible revivir especies extintas de organismos de ese tiempo? Entre los paisajes de West Midlands, en Inglaterra, hay una madriguera de conejo profunda que es un poco más grande de lo esperado. Este portal inexplorado guarda un emocionante secreto. Aquí, bajo bóvedas, cobran vida leyendas y misterios de siglos pasados. Esta cueva tallada en piedra se cree que fue creada por los enigmáticos caballeros templarios, quienes supuestamente la utilizaron como santuario para sus rituales secretos. Lo que parecía ser una simple madriguera impresiona por la elegancia y la grandiosidad de sus bóvedas y columnas de arenisca. La compleja red de pasillos y arcos claramente fue cuidadosamente diseñada para desconcertar a los extraños. Aunque aún faltan pruebas para confirmar la pertenencia de la cueva al secreto orden de los templarios, y a pesar de que este impresionante santuario se encuentra en propiedad privada, en 2012 se produjo un acto de vandalismo que llevó al cierre del lugar. Si te interesan las historias de terror, tal vez deberías visitar la Cueva del Fuego Infernal en West Wickham, en el Reino Unido, que se considera la más espeluznante del mundo. A 300 pies bajo la superficie de la Tierra, se encuentra un laberinto fascinante con una intrincada red de pasillos y pequeñas cavernas que parecen salas y habitaciones. Cada persona que atraviesa estos corredores subterráneos puede escuchar el susurro de sus historias. A mediados del siglo XVIII, una sociedad secreta conocida como el Club del Fuego Infernal convirtió la cueva en su residencia secreta. Los miembros del club tenían posiciones privilegiadas en la política y la sociedad, y la cueva les servía como lugar de reunión secreto. En sus cámaras tenues se escuchaban voces, se tomaban decisiones que afectaban al mundo e incluso se llevaban a cabo rituales simulados. Los rumores sobre este increíble culto se propagaron como un incendio forestal, pero no se presentaron pruebas concretas. La cueva se convirtió en un refugio para los elegidos, pero muchos creen que está habitada por fantasmas. Algunos han visto el espectro de una novia llamada Tsuki, a quien su cruel prometido engañó y cuyo destino trágico terminó en la cueva. Algunos afirman que el fundador del club todavía deambula en la oscuridad de los pasajes, y algunas personas han informado sobre extrañas esferas flotantes y voces fantasmales que resuenan en la profundidad. Sin duda, este es un lugar aterrador. La Cueva del Fuego Infernal no es para los débiles de corazón, y si ya sientes hormigueo en la columna vertebral y tienes miedo de lo sobrenatural, es mejor que simplemente veas un video y no vayas allí por tu cuenta. En el encantador pueblo de Valen, ubicado en el sur de Francia, se encuentra la Cueva Chauvet, descubierta en 1994. Nombrada en honor al valiente explorador Jean-Marie Chauvet, esta cueva se reveló al mundo como un tesoro sorprendente. Arriesgándose a explorar las profundidades de la cueva, Jean-Marie se encontró con una maravillosa colección de antiguas maravillas, intocadas por el tiempo. Entre los increíbles hallazgos se encontraban huellas grabadas en el suelo de la cueva, evidencia de la existencia de un antiguo ser humano con una antigüedad de 25 a 30.000 años. Un examen detallado reveló que las huellas pertenecían a un niño de aproximadamente 4 pies y medio de altura, que había pasado por allí acompañado de un fiel compañero, posiblemente un lobo o un perro. La cadena de huellas se extendía por más de 100 pies,
lo que indica que su paso por la arcilla blanda era tranquilo y decidido. Además, los expertos creen que el niño tenía un pie sorprendentemente grande, con una longitud de más de 8 pulgadas y media y un ancho de 3 pulgadas y media. Esto sugiere una constitución física robusta. Las manchas de carbón dispersas en las paredes de la cueva indican que el joven explorador llevaba una antorcha para iluminar su camino en la oscuridad y en algún momento se detuvo a limpiar la antorcha, dejando una marca de carbón en la pared como un momento congelado en el tiempo. Estas huellas de 26.000 años nos indican que la relación entre el ser humano y el perro se estableció mucho antes de nuestra era. Un descubrimiento asombroso ocurrió en los primeros meses de la Guerra de 1812 en América y causó revuelo en toda la comunidad local. No se trataba solo de algún artefacto antiguo, sino de los restos perfectamente conservados de una antigua mujer india. Su origen y las circunstancias de su muerte eran un misterio. Pero muchos especulaban que podría haber sido una poderosa sacerdotisa o bruja, una anciana sabia o líder. Luego, el cuerpo de la mujer fue delicadamente trasladado desde la cueva, la entrada natural a la caverna conocida como la Rotonda, a un nuevo pasaje llamado la Avenida Gótica. La decisión de trasladarla se tomó por necesidad, ya que la extracción de minerales en la Rotonda la hizo un lugar incómodo para un hallazgo tan valioso. Pero afortunadamente, el punto de inflexión llegó cuando fue rescatada de las posesiones de Ward en 1817 y trasladada a los seguros muros de la Sociedad de Anticuarios de América. Aunque la momia había sufrido un manejo incorrecto anteriormente, su estado todavía era digno de ser exhibido al público. La cueva definitivamente no es el mejor lugar para que los niños se paseen, y un incidente lo confirma. Catherine Van Alst desapareció al principio y luego regresó, pero en 1946 la familia Van Alst decidió ir de campamento a un parque estatal en el condado de Washington, en el estado de Arkansas. En los Estados Unidos, este parque estaba destinado a picnics, acampadas, caminatas por la montaña y paseos a caballo. En resumen, era un lugar pacífico para vacaciones en familia. La familia Van Alst pensó que su viaje sería inolvidable para los niños, y así fue, pero en un sentido diferente. Catherine, de 8 años, estaba jugando cerca de un arroyo con su padre y hermanos, vestida solo con un traje de baño, ni siquiera llevaba zapatos, así que nadie esperaba que simplemente desapareciera repentinamente. La familia buscó a Catherine cerca, pensando que estaba jugando a las escondidas, pero no podían encontrarla. Entonces la familia buscó la ayuda de la policía y los guardabosques del parque. Recorrieron todo el parque, pero después de 6 días de búsqueda, incluso ellos perdieron la esperanza. Sin embargo, un grupo de voluntarios decidió buscar la cueva a varias millas del campamento, y allí encontraron a Catherine, sana y salva. Y eso fue solo el comienzo de un extraño caso. Catherine afirmaba que había sobrevivido comiendo bayas, aunque algunas de ellas claramente eran venenosas. Sorprendentemente, ella sabía cuáles eran comestibles. Además, aunque tenía cortes y moretones en su cuerpo, no parecía un niño que se hubiera perdido y sobrevivido en la naturaleza salvaje durante 6 días. Lo que es aún más intrigante es cómo se perdió. Catherine dijo que llamaba a sus hermanos y a su padre cuando perdió el camino. Interesante, ¿por qué nadie la escuchó? Aproximadamente 80 esqueletos humanos fueron descubiertos durante excavaciones en Atenas, en el lugar donde se encontraba un asentamiento de la antigua Grecia. Estaban dispuestos en fila, algunos boca arriba y otros boca abajo, pero todos tenían las muñecas encadenadas con grilletes de hierro, y en sus rostros se reflejaba el grito y la expresión de terror en el momento de la muerte. Según el estado de los dientes, los científicos determinaron que eran hombres jóvenes asesinados en el periodo 675 a 650 años antes de Cristo. ¿Por qué sufrieron un castigo tan cruel? Según los registros históricos, en ese momento podrían haber sido un grupo de rebeldes que causaban terror bajo el liderazgo del gobernante ateniense Silón en un intento de establecer un régimen tiránico. Todos ellos pagaron con sus vidas. El resto de la población se levantó contra los agresores y la rebelión fue sofocada. Muchos fueron cruelmente asesinados en los altares de los templos, de donde proviene la expresión el pecado de Silón o la abominación de Silón, que significa asesinato sacrílego. Todos ellos encontraron una muerte dolorosa y fueron enterrados en las primeras tumbas comunes de la historia de la antigua Grecia. Hace varios años,
Se hizo otro descubrimiento impactante en Perú. Se encontró un lugar de entierro masivo de niños. Más de 140 cuerpos de niños de entre 5 y 14 años fueron encontrados en una fosa común. Según los expertos, pertenecían a una civilización que vivió entre los siglos X y XV, y esto parecía ser un entierro ritual. Todos los cuerpos tenían el esternón abierto, quizás les habían extraído los corazones. Este descubrimiento desgarrador se considera el sitio de entierro masivo de niños más grande del mundo. La cuenca del Caribe, en la zona de México, siempre ha sido inquieta, y aquí se ha encontrado el último refugio de numerosos barcos. Uno de esos desafortunados naufragios, hundidos aquí hace unos 200 años, fue descubierto por arqueólogos. Un hallazgo extremadamente raro. Un barco inglés de finales del siglo XVIII y principios del XIX se convirtió en la 9ª exhibición del Parque Arqueológico Submarino, una verdadera joya de los descubrimientos históricos. Imagina, los moribundos quedaron petrificados como estatuas durante miles de años. Estos 2 hombres estaban condenados, 2 jóvenes de 18 y 25 años. Uno de ellos era el dueño, y el otro era su esclavo. Intentaban huir de Pompeya durante la erupción del Vesubio, pero la muerte selló sus cuerpos en una escalera de la villa. La erupción volcánica convirtió a Pompeya en ruinas, pero estos 2 hombres quedaron juntos para siempre. Sus cuerpos fueron llenados de yeso para preservar el cuadro de este drama histórico. En la costa sur de Bolivia se descubrió otro enigma, enviado al museo de la ciudad. Una criatura similar a un humano con características no humanoides. Los científicos consideraron que el esqueleto con una extraña forma cónica del cráneo era un feto humano de entre 7 y 9 meses de edad que podría haber nacido muerto debido a varias anomalías. Su cuerpo era demasiado pequeño en comparación con la cabeza y estaba torcido y encorvado. Según algunos especialistas, esta deformidad podría ser simplemente el resultado de una anomalía genética y no un intento de cruzar al Homo sapiens con especies no humanas, como en la película Alien. Lo que ves en la pantalla es una pequeña figurita de solo 15 centímetros de longitud encontrada durante las excavaciones de una antigua ciudad en el desierto de Atacama, Chile, en 2003. Aunque la figurita parece humana, hay diferencias significativas que generan dudas. Tiene una cabeza alargada y convexa y 10 costillas en lugar de 12. El diminuto cuerpo fue considerado un extraterrestre, pero después de un análisis detallado, el equipo de investigadores descubrió que la figurita pertenecía a una mujer de la especie humana, cuyo organismo presentaba 64 mutaciones genéticas nunca antes vistas. Debido al descubrimiento en el desierto de Atacama, este objeto poco común recibió su propio nombre, Ata. Un grupo de agricultores mexicanos en mayo de 2007 quedó muy asustado por un extraño animal que nunca antes habían visto. Enviaron el hallazgo a un laboratorio para su análisis. Resultó ser una criatura de origen desconocido, y su ADN era un completo misterio para los científicos. Muestras de la molécula de ADN escaneada en 3 dimensiones se enviaron a laboratorios de todo el mundo, y a la criatura se le llamó Metapec. Se le llamó criatura debido a que su cuerpo sin pelo con forma similar a un humanoide tenía algunas características humanas, aunque no se le podía llamar humano. Algunos afirmaban que podría ser una broma, pero las personas que encontraron esta criatura afirmaron que estaba viva y se movía. No se sabe si esta muestra puede ser evidencia de vida extraterrestre, ya que los científicos siguen luchando con este enigma, al igual que con el hecho de que los agricultores supuestamente lo encontraron vivo, mientras que el cuerpo que llegó al laboratorio estaba sin vida. Otro descubrimiento anómalo en la meseta de Nazca, Perú, ha generado debates. Un grupo de científicos afirma que los restos encontrados, con un cráneo deformado, órbitas oculares grandes y pequeños orificios en lugar de orejas, no pertenecen a una raza humana. El misterioso cuerpo de 5 pies de altura estaba completamente momificado en una posición sentada y cubierto de polvo blanco. La extraña figura tenía 3 dedos largos en lugar de 5, lo que claramente difiere de la estructura humana. Incluso después de realizar pruebas de ADN completas, los científicos no estaban seguros de cuántos años tenía esta muestra y a qué especie se podría atribuir, pero están seguros de que la naturaleza de esta anatomía es extraterrestre. Un verdadero dinosaurio de 72 millones de años de edad. Nadie podía creerlo hasta que lo vieron con sus propios ojos. Este embrión de dinosaurio, encontrado dentro de un huevo fosilizado, según los científicos, era el ejemplar mejor conservado. El embrión, llamado Malicha in León, fue descubierto en Gonzo, en el sur de China.
Mira, este huevo es simplemente una obra de arte, una escultura. En esta posición única, el feto se desarrolló durante 17 días y luego cambió de estacionamiento. Es realmente una rareza ver cómo un dinosaurio sale de un huevo, y que algunos huevos se conserven durante tanto tiempo. ¿Qué tan grande era ese dinosaurio si una de sus colas era de tamaño gigantesco? Observa cómo este chico pacientemente limpia el enorme fósil con un pincel. Se descubrió una enorme cola en el desierto mexicano en el estado fronterizo de Coahuila. Se revelaron al mundo 50 vértebras que pertenecían al esqueleto de un hadrosaurio, o dinosaurio pico de pato crestado. Sí, también había de esos, que deambulaba por nuestro planeta hace unos 70 millones de años. Estas fueron las primeras excavaciones de restos de dinosaurios en México, y ahora los arqueólogos esperan más descubrimientos. ¿Estás seguro de que los dinosaurios se extinguieron? Este video es de la provincia india de Maharashtra, donde los científicos encontraron un fósil raro que fue identificado como el dinosaurio más antiguo de Asia. Los restos fósiles parecían más una antigua roca, y en general, esta región de la India, como una cámara de maravillas, está llena de descubrimientos mágicos, desde tiburones fosilizados hasta huevos de especies extintas. Al descubrir todo esto, podemos aprender sobre lo que sucedió en la Tierra hace millones de años. Estas excavaciones se parecen más a un proyecto de construcción que a una investigación científica, pero lo que encontraron fue más que solo un esqueleto fosilizado. Fue el mejor hallazgo de todos los fósiles de dinosaurios. El Parque de los Dinosaurios en Alberta, Canadá, es básicamente un cementerio de huesos de diferentes especies de dinosaurios, pero este espécimen fue encontrado con su piel intacta. Imagina cómo sería tocar la piel de un dinosaurio. Nadie ha experimentado esas sensaciones antes, y la piel en sí no se parecía a ninguna piel de un animal grande o reptil. La piel del hadrosaurio era de un tipo que no presenciamos en la Tierra, aunque estaba fosilizada, se mantuvo intacta durante 75 millones de años. Durante la búsqueda de artefactos en 2014, un equipo de buceadores que se sumergió en una cueva en Cuba quedó asombrado al descubrir una gran cantidad de restos de animales únicos durante una expedición submarina. Al descender a 70 pies, los científicos encontraron un museo submarino de huesos fosilizados de animales prehistóricos que se extinguieron, pero tenían entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. Lo que pudieron identificar fueron un fémur, un diente grande y una parte de una extremidad delantera, y todas estas partes raras pertenecen a un animal desconocido que tenía una altura de 13 pies en vida y pesaba más que un elefante adulto. Imagínate que te encuentras con un gigante cruzando la calle. Da miedo, ¿verdad? Eso es lo que encontraron los científicos en Argentina en 2012. Los restos de este dinosaurio se consideran los más grandes jamás encontrados en la Tierra. El ejemplar gigante mide entre 100 y 115 pies de largo y pesa casi 170.000 libras. Esta especie, perteneciente a la familia de los saurópodos, se llama titanosaurio. Todo su enorme esqueleto estaba bajo una gruesa capa de barro espeso. Los científicos tuvieron que excavar a fondo para encontrarlo. Un grupo de 8 personas está tratando de medir los fósiles de un pez. Increíble, ¿verdad? Sí, se trata del esqueleto de un enorme dragón marino, uno de los descubrimientos más importantes en la historia británica. Los fósiles encontrados por los científicos en agosto de 2021 en Midlands, Inglaterra, fueron identificados como restos de ictiosaurio que vivió hace unos 180 millones de años. Algunos individuos alcanzaban los 82 pies de longitud. La familia de los reptiles marinos apareció en el planeta hace aproximadamente 250 millones de años y se extinguió hace unos 90 millones de años. Así que tenemos la suerte de contemplar a un auténtico dragón que, además, nadaba. ¿Te gustaría ver quiénes vivían en tu jardín hace 3.800.000 años? Sería interesante ver cómo lucían. Sinceramente, lo que encontraron los científicos los hizo exclamar al unísono: ¡qué fealdad! Geólogos de Michigan realizaron una investigación en la remota región de Etiopía y descubrieron un fósil extremadamente raro, posiblemente un ancestro temprano del ser humano. Ahora, estos restos son exhibidos en el Museo de Historia Natural y, según afirman los investigadores, han cambiado las reglas del juego en cuanto a las ideas sobre la evolución humana. Bueno, al menos dime que no era tan feo. Después de todo, es un ancestro.
No debemos pensar que la medicina es una tecnología moderna. Vamos a comprobarlo con el ejemplo de la antigua civilización china. Los arqueólogos han sorprendido al mundo entero. Durante la excavación de la tumba de un antiguo emperador, se encontraron hierbas antiguas, auténticas reliquias vegetales que podrían tener más de 2200 años y se conservaron perfectamente. Estas son las muestras más tempranas de medicamentos a base de plantas procesadas que utilizaba la medicina tradicional china para tratar la artritis. En 2015, durante la construcción de una carretera en la parte noroeste de Irán, se hizo otro asombroso descubrimiento. Se excavaron antiguas catacumbas, y en ellas descansaba una extraña momia en un sarcófago. Si era humano, era inusualmente grande. La momia estaba intacta, con un cuerpo perfectamente conservado, adornado con láminas de oro y piedras preciosas. Sus ojos estaban reemplazados por monedas, y llevaba una corona en la cabeza. Debido a su extraordinario tamaño, los expertos creen que el cuerpo podría haber pertenecido a un gigante histórico llamado Anunnaki, y la edad de la momia podría ser de alrededor de 12.000 años. Si encuentras una momia de 300 años de edad, ¿realmente la abrirías en el lugar en vez de llevarla a un laboratorio para hacerlo en las condiciones adecuadas? ¿Y si en esa caja junto con la momia hubiera antiguos virus esperando encontrarse con el mundo? Este video fue grabado en Vietnam, donde encontraron una momia de 300 años envuelta firmemente en tela, y todas las personas se reunieron para ver qué había dentro. Curiosamente desenrollaban la tela, aparentemente esperando encontrar tesoros, sin preocuparse por la importancia histórica del hallazgo. Bueno, al parecer fueron lo suficientemente valientes como para hacer todo eso con las manos desnudas. Las leyendas de Egipto no tienen fin. Durante una excavación en un desierto inexplorado en 2019, los arqueólogos encontraron monstruos momificados del Nilo. 10 objetos asombrosos que incluyen 5 cabezas y otros 5 cuerpos casi completos de enormes cocodrilos. Los cuerpos de estos inusuales tesoros estaban completamente intactos y fueron descubiertos en canteras de arena cerca de la orilla oeste del Nilo, cada uno de ellos con una longitud de entre 6 y 11 pies. El propósito de estas momias para los antiguos egipcios sigue siendo un misterio de su mística cultura antigua. Si las extrañas costumbres egipcias de momificación ya no te divierten, permíteme mostrarte Jerusalén, donde en 2014 los arqueólogos encontraron un artefacto muy extraño. Durante una excavación de una antigua tumba, un grupo de arqueólogos encontró en un agujero unas enormes jarras que probablemente estaban llenas de tesoros. Su sorpresa fue grande cuando descubrieron que en esos recipientes había los cuerpos diminutos de 9 ranas, además cruelmente decapitadas. Los científicos no pudieron responder por qué se colocaron ranas decapitadas en los frascos, pero muchos creyeron que esto podría haber sido parte de un ritual funerario en la Edad del Bronce. Se han encontrado estructuras desconocidas en Arabia Saudita, miles de puertas trampa de piedra, como si fueran construidas para el encierro de animales, y algunas de ellas parecen ser tumbas dispersas en medio de campos de lava. Este lugar fue descubierto por arqueólogos utilizando el satélite de Google, que exploraba la Tierra desde arriba. En Arabia Saudita, estas piedras también son conocidas como depredadores del desierto, y tienen muy pocos visitantes. La roca de Al-Nazlaa, en Arabia Saudita, es notable porque la piedra parece haberse partido en dos con un solo golpe en el medio, como si un enorme láser lo hubiera cortado con un poderoso rayo. Este monumento natural es de dimensiones enormes y crea un espectáculo artístico para los espectadores impresionables. La naturaleza de este corte láser en la roca sigue siendo un misterio, pero otra pregunta surge: ¿cómo logran las piedras mantener su estado impecable? Sus superficies parecen estar pulidas. Muchas personas consideran este fenómeno sobrenatural y creen en la existencia de poderosos láseres extraterrestres. Después de todo, ¿quién más podría haber tomado y cortado la roca por la mitad? Es posible que los extraterrestres hayan gobernado el mundo antes que los humanos y tal vez no pudieron ocultar todos los restos. Este video nos hace pensar en eso. Los cráneos de forma inusualmente alargada y los esqueletos muy pesados descubiertos abren un nuevo capítulo en la historia de la evolución, después de que el primero de ellos fue encontrado en 1928 en Perú, en un estado de conservación bastante bueno. Algunos creen que los cráneos podrían haberse deformado con el tiempo debido a las extrañas tradiciones de antiguas culturas que usaban vendajes para aplastar sus cabezas, pero aún existe la posibilidad de que realmente pertenezcan a seres extraterrestres.
Y así, amigos, este episodio ha llegado a su fin. Ha sido una hora llena de descubrimientos asombrosos de todo el planeta. Si les gustó el episodio y les gustaría ver más contenido similar, denle me gusta, suscríbanse al canal y pueden escribir la palabra clave cohete. Así sabré que lo vieron hasta el final. Bueno, muchas gracias a todos por ver y nos vemos en el próximo episodio en el canal Top Facts.